Seguridad en el desarrollo de trabajo en espacios confinados. Vamos a revisar este tema. Vamos a iniciar con una definición que ya nos establece la resolución 0491 del 2020 en Colombia. Y esta nos define que un primer parámetro que no están diseñados para la ocupación continua del trabajador. Entonces, allí ya tenemos una característica de ese espacio confinado. El segundo componente es que tienen medios de entrada y salida restringidos. Aquí hablamos de las dimensiones y la forma, o limitados en la cantidad. Había como diferencias en que tenía una entrada, una salida en su momento. Eh, Ahora estamos hablando de que sí están efectivamente limitados en su cantidad y las dimensiones y las formas van a hacer de que también este espacio se pueda convertir en confinados. Si nosotros nos remitimos a la normatividad internacional, allí encontramos las 30 pulgadas, que es el parámetro general para establecer la dimensión. Como tercer elemento, entonces encontramos que son lo suficientemente grandes y configurados como para que permita que el cuerpo de un trabajador pueda entrar. Entonces, allí hay un tema en lo que hace referencia a la posibilidad de poder ingresar a este lugar. Hay otros componentes y otros elementos que tienen que ver con que ahí ya no existan elementos que lo puedan llegar a atrapar, a ahogar, a asfixiar, y eso están establecidos pues en normatividades internacionales. En la norma colombiana específicamente están hablando de estas tres características. Adicionalmente, también encontramos cómo vamos a clasificar los espacios confinados. Entonces, para esto, nosotros encontramos que la norma nos define dos tipos. Nos habla del tipo 1 y nos habla del tipo 2. Cuando hablamos del tipo 1, entonces nos está hablando de que es un espacio abierto por su parte superior y con una profundidad que dificulta la ventilación natural. Entonces aquí ya estamos hablando de las zanjas, de las excavaciones, pero nos están colocando un parámetro, 1.2 metros de profundidad y que no tengan la ventilación adecuada. Aquí podemos encontrar también pozos o depósitos abiertos. Ahora, ¿cuáles serían los tipo 2? Que son los que de pronto encontramos en mayor medida en las zonas industriales. Entonces ya estamos hablando de espacios cerrados, con una pequeña abertura en la entrada y la salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos. Entonces, aquí ya estarían clasificados los tipo 2. Sin embargo, la misma norma nos está definiendo otro parámetro de clasificación. Entonces, acá lo estamos tipificando. Ahora vamos a mirar cuáles son esos grados, como nosotros pudiéramos llegar a determinar esa peligrosidad o nivel de riesgo. Entonces, nos habla de tres grados: el grado A, grado B y grado C. Entonces, el grado A hace referencia a aquellos que contienen o pueden llegar a contener peligros inminentes que comprometan la vida o la salud de las personas. Entonces, mire que aquí tenemos un grado A o alto, ¿sí? Porque ya está comprometiendo la vida de las personas. Si nosotros miramos el grado B, ya nos está hablando de que son espacios con peligros potenciales como lesiones o enfermedades, pero no comprometen la vida y la salud, y que pudieran llegar a controlarse con la implementación de medidas de protección y prevención y uso de elementos de protección personal. Entonces, aquí también nosotros tenemos unos parámetros que son importantes de entrar a determinar, que los vamos a ver más adelante, ¿cierto? Explosividad, toxicidad, que son elementos, nivel de oxígeno, que son elementos o parámetros que yo debo tener en cuenta para poder también definir el grado de riesgo que pueda encontrar. Y por último, encontramos el grado C. Entonces, las situaciones de peligro del espacio no exigen modificaciones a los procedimientos de trabajo o uso de los elementos de protección personal. Entonces, son parámetros normales. Normalmente el ejemplo más común y más utilizado son alcantarillas nuevas, tanques de almacenamiento de agua nuevos, ¿sí? Donde de alguna manera
simplemente vamos a poder ingresar allí y que durante su operación, y esto es importante decirlo, durante su operación ese grado de riesgo se va a mantener. En caso de que en el proceso operativo las condiciones cambien, yo voy a colocar el grado de mayor prioridad. Me explico. Puede ser que yo ingrese en este momento a hacer un lavado de un tanque que está nuevo, pero vamos a utilizar algún tipo de sustancia ácida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el mismo proceso de la operación, este mismo lugar que estoy determinando como un grado C, se me puede convertir en un grado A. ¿Por qué? Porque me va a desplazar el oxígeno y seguramente me va a subir los niveles de toxicidad en ese ambiente. Acá puedo colocar un ejemplo sencillo. Se estaba haciendo precisamente un tanque de almacenamiento de agua y se está utilizando una motobomba a combustión. ¿Qué pasó? Que la manguera se quedó corta. Listo. Y el operario, como tenía que desocupar el tanque completamente, él bajó, ¿cierto? Colocó la motobomba dentro del tanque, ¿cierto? Sin embargo, él se quedó dentro del tanque. Estamos hablando que una motobomba de combustión se empezaron a generar humos, ¿cierto? Y él dijo, yo me salí porque me estaba doliendo la cabeza. O sea, él se estaba intoxicando. Afortunadamente este operario se salió, ¿cierto? Y pudo nuevamente, pues digamos que respirar aire, tener el oxígeno necesario y tuvo el tiempo para poder actuar de esta manera. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta porque mire que las herramientas y los elementos, equipos o la misma operación puede cambiar la condición de clasificación de grado de riesgo a una mayor. Por ende, tendré que colocar la de mayor grado de riesgo para poder clasificar ese espacio o ese escenario. Entonces, vamos a mirar algunas condiciones o características especiales que tienen que ver con los grados A. O sea, ¿cuáles son esos criterios que me van a permitir a mí determinar que un espacio confinado se va a denominar grado A? Entonces, el primer componente y el primer criterio tiene que ver con esa atmósfera IPBS, que es inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Primer componente. Segundo componente, que puede contener una atmósfera combustible o explosiva, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que entrar a determinar las mediciones, ¿sí? Hacer esa medición y mirar el LEL y el WEL, que lo vamos a ver mucho más adelante. Adicionalmente, tendremos que mirar la concentración de sustancias tóxicas que superen el máximo permisible. Entonces, recuerden que aquí tenemos unos criterios de TLBs, TWA, que tenemos el ceiling y tenemos el steel. Entonces, tenemos que conocer esas concentraciones para poder determinar cuáles son esas exposiciones, esos niveles a los cuales yo me puedo explorar dentro de la jornada laboral o la de corta duración o la que no podrá ser superada en ningún momento. Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta para que de esa manera podamos determinar. Entonces, veamos a ver qué otro componente haría que clasifiquemos ese espacio como grado A. Entonces, tiene peligros asociados a la exposición con energías peligrosas como la eléctrica, la neumática, la mecánica, la hidráulica y los gases comprimidos. Hace un momento mencionábamos esa una característica que pudiera quedar atrapado. Es el control. Esta norma viene muy fuerte en el tema del control de la energía peligrosa. Adicionalmente, un material que tiene el potencial de sumir, sumergir, envolver o atrapar al trabajador. Entonces, burbujas de aire en silos graneleros, de azúcar. Ya conocemos casos donde normalmente se generan esta serie de... dentro de los hilos normalmente hay momentos donde se genera compactación del material y las personas tienen que ayudarle o punzar el material con el objetivo de que caigan los tornillos sin fin. Y a veces en estos procesos, cuando se toman las medidas inadecuadas, entonces se pueden llegar a presentar situaciones donde puedan
sumir, sumergir o envolver o atrapar al trabajador. Conocemos ya casos de estas situaciones. También encontramos otro componente que tiene que ver con esa configuración interna que podría generar atrapamiento o asfixia. Entonces ya estamos hablando de tuberías, ¿sí? Mediante paredes que converjan hacia adentro o por un piso que declina hacia abajo. Entonces estamos nuevamente hablando a veces de los hilos que tienen unas inclinaciones, unas pronunciaciones que hacen que la persona pueda, o más bien en este caso, pues el material ruede. Y este tipo de configuraciones, dependiendo de ese diseño, puede llegar a generar condiciones de riesgo adicionales. Y por último, pues tenemos los que podamos identificar ya conocidos por el proceso, ¿cierto? Esos peligros y ese proceso de valoración. Entonces aquí estamos hablando que pudiéramos llegar a manejar de alguna manera algún tipo de condición, por ejemplo, vamos a hablar de soldadura, ¿sí? Entonces ya tenemos trabajos en caliente, entonces estas condiciones hacen que esta misma situación pueda cambiar o modificar el grado que podamos nosotros llegar a definir en ese escenario específico. Y para cerrar, entonces vamos a encontrar las excepciones. Entonces, ¿qué actividades están fuera de la aplicación de estas condiciones? Entonces, estamos hablando de las actividades de atención de emergencia y rescate efectuados en el ámbito de la aplicación por los organismos de socorro, ¿cierto? Entonces, acá estamos hablando de bomberos, de Cruz Roja, de Defensa Civil, ¿cierto? Entonces, también estamos hablando del buceo en espacios confinados. Estamos hablando de que las actividades propias de las misiones de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Las fuerzas militares, hablamos de policía, hablamos de ejército, hablamos de aviación, hablamos de Armada Nacional. Y por último, pues también ya se incluyen los actos circenses voluntarios. Entonces, estas son condiciones que están fuera de la norma y deberán seguir estándares nacionales y en su ausencia aplicar los estándares internacionales muy alineado con lo que se define también en la norma de alturas. Y pues se deberán tener esos equipos certificados y el personal con formación especializada.